la partida de un gran personaje de la filosofía del siglo pasado, con un legado bárbaro que nos deja y que por supuesto es parte fundamental de la historia de esta institución. Ayer se da la noticia por la noche el fallecimiento del doctor Enrique Dussel, quien, insisto, ha sido un personaje fundamental en la filosofía y hoy nos acompaña. Me da muchísimo gusto porque además es un honor para mí poder conversar con la doctora María Pía Lara Zavala de la UAM Iztapalapa. Hoy nos trae a esta cabina, a esta frecuencia, pues la partida del doctor Enrique Dussel. ¿De quién estamos hablando para quienes no tengan el contexto o el conocimiento de esta gran figura de la filosofía en nuestro país, doctora? Sí, estamos hablando de un filósofo que creó junto con otro grupo muy importante de filósofos lo que se llama la teología de la liberación, que significó el poder, primero el poder pensar que era posible cambiar del pasado colonialista que América Latina había vivido y dependido también de visiones y perspectivas europeas, de pasar a ser una especie de reconstrucción histórica crítica del colonialismo, a ofrecer también un proyecto de transformación radical para estas sociedades, en las cuales obviamente tenía una importancia principal la religión católica o cristiana, ¿no? Él fue antes un sacerdote y después junto con este otro grupo fundó este proyecto de la filosofía de la liberación. El papel que tuvo en la Universidad Autónoma Metropolitana, en el Departamento de Filosofía, pero también vemos cómo permea, y lo encontramos hoy en las esquelas, en los recordatorios que da la UACM, que da el propio presidente en la mañanera hoy hablando del doctor Enrique Dussel, la Secretaría de Cultura, distintos estados. Estamos hablando de una gran figura que hoy nos deja y que por supuesto tú lo conociste, estuviste trabajando con él. En lo personal, ¿cómo era estar con el doctor Dussel? Era una persona enormemente comprometida con el proyecto de transformación radical de las sociedades. Es lo que me parece que es la perspectiva más importante que puedo comentar. Él creía, y yo creo que con razón, que la idea de la injusticia y de la pobreza y de la desigualdad en las sociedades latinoamericanas eran parte de este legado de violencia, del colonialismo, y estuvo encaminado todo el tiempo a tratar de cuestionar los relatos, las posiciones filosóficas que provenían de Europa y de Estados Unidos. Como yo lo conocí, fue principalmente en ese papel, en el papel en el que yo era entonces jefa de departamento de filosofía de la universidad, y él se acercaba a mí o a las conferencias que yo organizaba, siempre con la idea de poder establecer un diálogo crítico con las personas que yo invitaba a la universidad a dar las conferencias, y él quería de alguna manera interpelar a todos estos académicos de primer orden, diciéndoles, bueno, ustedes están hablando de la democracia, están hablando de la sociedad de esta manera, pero ¿qué piensan ustedes del colonialismo? ¿Qué piensan de los problemas de ignorar a filósofos como nosotros, etcétera? Esa era mucho la actitud, si tú quieres, de interpelar permanentemente a otros para que se abrieran a un diálogo crítico con el trabajo que él quería hacer. Así que lo veo como una persona enormemente comprometida con este proyecto de transformación radical, fundamentalmente, claro, desde la perspectiva intelectual que él tenía, pero era un compromiso muy importante. Por ejemplo, estaba siempre vinculado a defender en Latinoamérica la posibilidad de la existencia de gentes como Hugo Chávez, como Evo Morales, todos estos dirigentes
de izquierda, que en algún momento constituyeron lo que después se llamó, no tanto Chávez, sino Evo Morales y Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, Lula en Brasil, evidentemente, eran lo que después se llamó the pink tide, que quiere decir en español la marea rosa. Uh-huh. La marea rosa era la manera en que la izquierda en Latinoamérica empezó a ganar las elecciones y empezaron a tener proyectos diferentes a los oligárquicos. De ahí también la conexión, por supuesto, con el presidente de México. Desde luego, él fue un vital apoyo para la presidencia de López Obrador y escribió a favor de no solo de su candidatura, de su persona, de su proyecto, como lo hizo en otro momento con Chávez y con estos otros que he mencionado que llegaron a llamarse la marea rosa. Justo uno de los momentos fundamentales en la historia de nuestro país es esta transición que tenemos en 2018, donde, como bien mencionas, doctora, el doctor Enrique Dussel fue parte fundamental. Y si nos vamos un poco más atrás, esta empatía que tuvo con el alumnado de la UACM, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, cuando el mismo alumnado es el que lo pide dentro de esta crisis, este conflicto interno, lo pide y entra como rector interino. El gran trabajo que realiza, la forma en relacionarse con estudiantes, con académicos, con administrativos, creo que también es un sello distintivo que deja el doctor Dussel. Creo que en el caso de la UASM, lo que le interesaba a él estaba en crisis este proyecto fundado por López Obrador, de estas universidades que, digamos, de alguna manera hacen una especie de diferente proyecto al nuestro, porque no tienen los alumnos pueden entrar sin pasar exámenes de ingreso, y la idea para él fundamental era que la educación debía llegar para todos, obviamente. En este momento de la crisis que tenía esta universidad sobre precisamente quién podía dirigirla en este momento de crisis que tuvo, fue Enrique Dussel, evidentemente, el que se ofreció, Se ofreció porque era parte de esas convicciones que él tenía muy claras. Yo creo que si en algo es admirable él, es que era una persona coherente con el proyecto de transformación radical de las sociedades latinoamericanas, de tratar de revertir el legado de violencia del colonialismo, de plantear preguntas fundamentales a los ciudadanos, a los estudiantes, en este caso a las y los estudiantes, de la posibilidad de buscar en el proyecto que él tenía, que es la teología de la liberación, la filosofía de la liberación, que escribió muchos libros sobre eso, de cómo enseñar a estos alumnos a ver la historia de la conquista de otra manera. Y creo que eso lo admiraban muchísimos estudiantes, claro, no solamente de la UASM. Él tenía también un grupo formado en la UAM, uh-huh, muy distinguido por este tipo de enfoque, digamos, altamente o crítico de la forma de haber estudiado antes la empresa de la colonia y la conquista de Latinoamérica. Es uno de los grandes filósofos del siglo XX. A tu manera de ver, a tu manera de pensar, yo creo que también es uno de los referentes importantes de la filosofía en el siglo XXI, y que además su legado pues va a quedar para siempre con nosotros, sin importar la fecha en la que estemos leyéndolo. Sí, yo creo que lo que tenía este proyecto permanentemente, ¿no? Y fue creo que, por ejemplo, una de las cosas que hizo fue tratar de buscar los lugares en donde se abría este centro, digamos, que fueron, ahora les llamamos teóricos decoloniales, pero él fue uno de los primeros filósofos con la teología de la liberación a sentir que había otro tipo de filosofía que no venía o no provenía solamente de Europa o de Estados Unidos,
sino que era la visión de los pensadores originales, poetas, Sor Juana Inés de la Cruz, y muchos otros, incluso indígenas. Pues qué lástima la partida del doctor, qué bueno que a nosotros nos queda un gran legado, por supuesto será nuestra tarea aquí en Guam Radio, por supuesto, y estoy seguro que desde la Unidad de Iztapalapa con el Departamento de Filosofía, recordar, honrar y no dejar morir este legado. Doctora, te agradezco muchísimo tu tiempo, tus palabras, y ya sabes que el micrófono está a tus órdenes cuando así lo requieras. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por todo, por tenerme aquí con ustedes en este momento importante en el que yo creo que sí que debemos de reconocer quién fue esta figura tan extraordinaria para México y para el pensamiento filosófico global.